Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de buenas noticias y momentos memorables. Hoy nos adentramos en un terreno que, créanme, ha estado hirviendo a fuego lento durante mucho tiempo, generando ríos de tinta digital y alimentando la imaginación de miles de fans. Si ustedes, al igual que yo, son devotos de las asterisco telenovelas turcas, se deslizan con soltura por el brillo y el glamour de la asterisco alfombra roja, o simplemente disfrutan de estar al tanto de cada susurro en el vasto mundo del espectáculo, entonces saben exactamente de quién vamos a hablar. Hoy, mis queridos amigos, nos disponemos a desentrañar los misterios, a desmantelar las especulaciones y, lo más importante, a examinar las verdaderamente increíbles y esperadas declaraciones de Demet Özdemir rompiendo su silencio sobre Can Yaman. Sí, han escuchado correctamente. Tras meses, quizás incluso años, de rumores incesantes, de miradas que hablaban más que 1000 palabras en cada aparición pública conjunta, de teorías complejas tejidas por los seguidores más fervientes, y de un silencio casi sepulcral por parte de los involucrados, parece que finalmente la luz de la verdad ilumina una de las parejas que más ha cautivado y dividido opiniones en la esfera de la televisión turca. ¿Acaso pueden olvidar la química explosiva que irradiaban en cada escena de Erkenci? De esa conexión palpable, casi eléctrica, que convertía cada momento en pantalla en una experiencia cinematográfica, que nos hacía suspirar de emoción, que nos devolvía la fe en ese concepto tan romántico y a veces esquivo del amor a primera vista. Pues bien, esa chispa, esa intensidad arrolladora, trascendió los límites de la pantalla para convertirse en un verdadero fenómeno mediático. Can Yaman y Demet Özdemir, a través de sus personajes y de la energía que emanaban, se erigieron en la pareja soñada por una multitud de admiradores, y su vida privada, o al menos las elucubraciones sobre ella, se transformó en un tema de conversación recurrente y apasionado en foros, redes sociales y publicaciones especializadas. Pero, ¿qué hay de cierto en el torrente de información, a menudo contradictoria, que ha circulado? ¿Fue esa química simplemente un producto brillante de la actuación, un talento innato para encarnar a sus personajes con una verosimilitud asombrosa, o existía algo más profundo, algo más íntimo, que conectaba a estas dos estrellas fuera del set de rodaje? ¿Y qué piensa Demet Özdemir de todo este legado de especulaciones y de su conexión con Can Yaman en la actualidad? Hoy nos sumergiremos de lleno en sus propias palabras, en los detalles sutiles y reveladores que ha decidido compartir, y juntos intentaremos dilucidar qué ha sucedido realmente, separando el grano de la paja en esta fascinante historia. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este apasionante y jugoso tema, si aún no han formado parte de nuestra comunidad, les extiendo una cordial invitación a que hagan clic en el botón de suscribirse a nuestro canal. De esta manera, se asegurarán de estar al día con cada uno de nuestros próximos vídeos, repletos de chismes frescos, análisis perspicaces y las noticias más candentes del universo del entretenimiento. Ya saben, ese icónico botoncito rojo y la campanita de notificación son sus aliados más confiables para no perderse nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos directamente al corazón del asunto. La expectativa en torno a este tema era, sin lugar a dudas, monumental. Cada aparición pública, cada breve comentario en plataformas de redes sociales, cada gesto interpretado por la comunidad fanática, era escrutado con la precisión de un cirujano. Se les veía juntos en eventos, se les veía compartiendo momentos privados capturados por paparazzis, y también se les veía separados, con la vida siguiendo su curso. Cada una de estas apariciones, sin importar cuán trivial pudiera parecer, generaba un torbellino de titulares y de debates. Los fans naturalmente estaban divididos en bandos, algunos anhelaban fervientemente una confirmación oficial de su relación, una declaración de amor público que sellara su unión en la vida real, otros, respetando su privacidad o prefiriendo mantener la magia de la ficción intacta, deseaban que siguieran caminos separados. Pero había un sentimiento unánime que trascendía estas diferencias, todos, absolutamente todos, querían una respuesta, una confirmación, o al menos, una explicación coherente que disipara la densa niebla de la incertidumbre. Y esa espera, mis queridos espectadores, esa larga y ansiosa espera, parece haber llegado, por fin, a su merecido fin. Demet Özdemir, un artista cuya fama se ha consolidado gracias a su innegable carisma, su talento actoral que ha conquistado corazones, y una belleza arrolladora que la ha posicionado como un icono de estilo, ha decidido, en un momento oportuno y con una valentía admirable, dar un paso al frente y hablar.
Y lo ha hecho de una manera que ha dejado a muchos con la boca abierta de asombro, y a otros, quizás, con una mezcla de alivio y sorpresa. No se trata de unas declaraciones tibias, evasivas o envueltas en rodeos semánticos. No, señores. Demet ha elegido la vía de la asterisco directividad, la honestidad rotunda y sobre todo, ha roto un silencio que se había convertido, con el paso del tiempo, en casi legendario, en un mito a desentrañar, y que ha dicho exactamente para generar tal revuelo. Bueno, para comprender la verdadera magnitud y el impacto de sus palabras, es fundamental que retrocedamos un poco y recordemos el contexto que rodeó la relación entre Demet y Can durante su apogeo mediático. Durante un periodo considerable de tiempo, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman se convirtió en el epicentro de innumerables especulaciones. Los rumores de un romance apasionado, de encuentros secretos y escapadas románticas, de un amorío que florecía lejos de los focos, inundaban los medios. Cada gesto público, cada fotografía compartida en redes sociales, cada interacción capturada por las cámaras, era analizada con lupa, desmenuzada y convertida en una pista potencial de su supuesto amorío. Sin embargo, en aquel entonces, tanto Demet como Can mantuvieron una postura de extrema cautela, de deliberada ambigüedad. Oficialmente nunca se atrevieron a confirmar una relación sentimental en el sentido tradicional. Preferían hablar de una asterisco amistad sólida, de una asterisco conexión especial, de un asterisco gran respeto mutuo que trascendía la pantalla. Y si bien esta narrativa era hasta cierto punto creíble y defendible, la asterisco química desbordante que demostraban en pantalla, esa chispa que encendía la imaginería colectiva, junto con algunas imágenes y anécdotas capturadas fuera del set, parecían gritar a los cuatro vientos que había algo más intenso, que estaba sucediendo entre ellos. Y ahora, llegamos a la pregunta que ha estado en la mente de todos, la pregunta que ha impulsado la expectación hacia el punto álgido, asterisco, que ha desvelado Demet Özdemir en sus recientes y explosivas declaraciones, pues bien, en una entrevista que, como era de esperar, se ha vuelto viral en cuestión de horas, inundando las redes sociales y los portales de noticias de entretenimiento, Demet abordó de manera directa y sin rodeos su vínculo con Can Yaman. Y lo hizo con una asterisco madurez palpable y una claridad cristalina que demuestran no solo su evolución como artista, sino también como persona. Sin titubeos reconoció la asterisco intensidad de la conexión que compartieron durante el rodaje de Erkencicus. Describió la experiencia como algo muy especial, un momento crucial marcado por un asterisco gran complicidad y un entendimiento mutuo que sin duda, fue la base de la magia que cautivó al público. Pero aquí es donde llega el giro, el matiz que ha impactado a muchos y ha puesto las cosas en su justo lugar. Si bien Demet no negó categóricamente la existencia de asterisco sentimientos genuinos o de una conexión especial en aquel entonces, también dejó meridianamente claro que, en ese preciso momento de sus vidas, asterisco cada uno se encontraba en una etapa diferente con prioridades y vivencias distintas. Con una sinceridad encomiable explicó que la asterisco intensa presión mediática, la asterisco fama repentina y avasalladora que ambos experimentaron, y las asterisco exigencias implacables de la industria del entretenimiento, hicieron que cualquier tipo de relación, si es que llegó a profundizarse más allá de una amistad cercana y una conexión profesional, se tornara asterisco extremadamente difícil de manejar y de mantener a flote. Lo más intrigante y revelador de sus declaraciones reside en la forma en que aborda la idea de que la asterisco fama puede distorsionar la percepción de la realidad. Sugirió con una perspicacia admirable que en ocasiones, la energía arrolladora que se crea en pantalla, esa asterisco química magnética que los fans llegan a amar y a anhelar ver replicada en la vida real, puede verse amplificada y magnificada por el asterisco deseo colectivo de creer en la historia de amor. Y Demet, con una asterisco lucidez asombrosa, ha sabido poner todos estos elementos en la perspectiva correcta, ofreciendo una visión sensata y fundamentada. Es importante destacar que sus palabras asterisco no implican una negación rotunda de lo vivido, sino más bien una asterisco contextualización sabia y honesta. Demet ha querido enfatizar que si bien hubo momentos hermosos, instantes de conexión genuina y experiencias compartidas que atesora, la asterisco vida real, con sus propias complejidades, desafíos y matices, es un escenario muy distinto. Las expectativas tanto internas como externas, las presiones de la industria, la constante falta de privacidad que acompaña a la fama, pueden conformar un cóctel explosivo para cualquier relación humana. Y esto se magnifica exponencialmente cuando se trata de dos figuras públicas en la cúspide de sus carreras, cuyos pasos son seguidos por millones de ojos. Además, la entrevista dejó entrever un aspecto crucial,
que a pesar del paso del tiempo y de las trayectorias individuales que cada uno ha seguido, Demet guarda un asterisco profundo respeto por Can Yaman. No hay atisbo de rencor, no hay reproches velados, solo la serena aceptación de que las cosas suceden por una razón y que, en última instancia, cada uno tomó su propio camino, buscando su propia felicidad y desarrollo profesional. Esta actitud serena, madura y equilibrada es, quizás, el elemento más destacable y admirable de sus declaraciones. Romper el silencio en este contexto no significa lanzar acusaciones o exponer detalles íntimos de forma sensacionalista, sino más bien ofrecer una perspectiva personal, honesta y reflexiva sobre un capítulo de su vida que ha fascinado a millones de personas en todo el mundo. Y es que, seamos completamente sinceros, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman se ha convertido en un asterisco ejemplo paradigmático de cómo la vida de las celebridades, en la era digital, se transforma en un auténtico espectáculo público. Cada interacción, cada ausencia, cada silencio prolongado, es escrutado, interpretado y, a menudo, magnificado por una audiencia ávida de detalles. Los fans en su entusiasmo se convierten en detectives incansables, buscando pistas, tejiendo intrincadas teorías, y anhelando con fervor que sus ídolos vivan romances dignos de un guión cinematográfico. Pero la realidad, como Demet ha señalado con tanta elocuencia, suele ser mucho más compleja, a menudo menos glamurosa y siempre, infinitamente más humana. Sus palabras nos invitan a una profunda reflexión sobre la delgada y a menudo difusa línea que existe entre la ficción y la realidad en el vertiginoso mundo del espectáculo. La intensidad de una pareja en pantalla puede generar en el público un deseo tan poderoso de ver esa misma magia replicada en la vida real, que este anhelo colectivo puede llegar a influir, de manera sutil o incluso significativa, en la percepción de los hechos e incluso en las decisiones de los propios involucrados. Lo que queda absolutamente claro de esta revelación es que Demet Özdemir ha sabido manejar esta situación, cargada de años de especulaciones, con una elegancia, una inteligencia y una templanza notables. No se ha escondido, no ha evadido la pregunta cuando se le ha planteado con firmeza, sino que ha ofrecido una respuesta madura, reflexiva y, sobre todo, honesta. Ha puesto un punto final a años de conjeturas y rumores con una verdad que, si bien puede decepcionar a algunos románticos empedernidos que soñaban con un cuento de hadas hecho realidad, seguramente será aplaudida y valorada por aquellos que aprecian la autenticidad, la franqueza y la valentía de decir las cosas como son. Podríamos argumentar con una dosis de perspicacia que, en cierta medida, Demet ha liberado tanto a Can como a ella misma de la pesada carga de las expectativas acumuladas. Ha aclarado de manera inequívoca que, si bien existió una conexión importante y momentos significativos, esta conexión no se tradujo en una relación sentimental duradera y fructífera, y que, de forma natural y saludable, ambos han seguido adelante, construyendo sus propias vidas. Y esto en un mundo donde los rumores infundados y las especulaciones sin base pueden generar dramas innecesarios y afectar reputaciones, es un verdadero acto de valentía, de sensatez y de madurez. Sus declaraciones también nos recuerdan un hecho fundamental, que detrás de las cámaras, detrás de los personajes carismáticos y complejos que interpretan, hay seres humanos reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propios sueños, sus propios miedos y sus propios procesos de crecimiento personal. Y que a veces las conexiones más intensas y vibrantes, esas que nos cautivan y nos emocionan, no se traducen necesariamente en relaciones duraderas que perduren en el tiempo. El amor y la conexión son fenómenos complejos y multifacéticos. En resumen, Demet Özdemir ha roto el silencio de forma magistral y admirable. Ha reconocido sin tapujos la química y la profunda complicidad que compartió con Can Yaman, ha hablado con franqueza sobre la intensidad del momento que vivieron juntos, pero también ha sabido poner en perspectiva las innegables complejidades de la fama, las presiones de la industria y las distintas etapas vitales por las que cada uno transitaba. Nos ha ofrecido una visión honesta, madura y aterrizada en la realidad, cerrando de forma elegante un capítulo de especulaciones que ha mantenido al público en vilo durante mucho tiempo, y abriendo, al mismo tiempo, la puerta a nuevas interpretaciones y a una comprensión más profunda de su vida personal. Ha sido un verdadero placer desgranar estas significativas declaraciones con ustedes, mis queridos espectadores y apasionados del mundo del entretenimiento. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo, y que les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí me ha parecido. Ahora, y esto es lo que más me ilusiona, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecieron las palabras de Demet Özdemir? ¿Las encontraron sorprendentes?
¿Confirman sus sospechas o las desmantelan por completo? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Siempre me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y, por supuesto, debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo ha sido de su agrado, si les ha aportado información valiosa y entretenimiento, no olviden, por favor, darle un buen me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fanáticos de las series turcas o que simplemente disfruten de las noticias del espectáculo, para que nadie se pierda esta noticia tan interesante y las reflexiones que hemos compartido. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad, denle clic al botón de suscripción y lo más importante, activen la campanita de notificación para que les avisemos de inmediato cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se querrán perder nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este extenso análisis. Su fidelidad y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el mundo del entretenimiento. ¡Chao!